participamos en un proyecto, como decía, a través del ICONG, un proyecto básico sobre planes de compliance, que básicamente era un programa de capacitación, apoyo y acompañamiento a las ONGs en implantar planes de compliance. A través de él, se elaboró para Federación una matriz de riesgos y un borrador de plan de mejora que también estamos pendientes de seguir desarrollando implantando en la Federación. Y también se adquirió, hubo 3 compañeros que participaron en ese proyecto, que fue la compañera Patricia, la coordinadora técnica de la Federación, María, la responsable de administración, y Jesús, del área de integración laboral, que es la persona que va a ser encargada hoy de transmitiros un poco el tema del compliance. Y bueno, pues nada más. Por mi parte, agradeceros a todos y a todas vuestra participación. Intentaremos que sea también participativo. Habrá alguna dinámica para que también participéis y bueno, no os quedéis tampoco con ninguna duda, porque habrá también espacio y tiempo para cualquier duda que queráis plantear a Jesús. Sin más, pues le doy la palabra a mi compañero Jesús. Vale, os recuerdo que apagáis el micro para no interferir en la presentación. Y eso, y también os recuerdo para las últimas personas que se hayan conectado que la sesión la estamos grabando para compartirla luego con las asociaciones a nivel interno, y cualquier persona que no quiera salir pues tenéis que apagar la cámara. Y sin más, Jesús, pues tienes la palabra. Muy bien, buenos días a todas y todos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, me vais a permitir que comparta pantalla para ir avanzando en la presentación según lo vamos viendo. Una reunión aquí ahora mismo. Dime. No, lo negativo es que hablan con ella. ¿No tenéis una fecha de inicio de la renovación de merendadores concreta? Vale, sí que veis la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Perfecto. Si podéis, por favor, apagar los micros y así evitamos el ruido de fondo. De acuerdo, gracias. Bueno, comenzamos con esta sesión informativa acerca del compliance, en la cual pretendemos abordar los siguientes puntos. Lo hemos estructurado en 3 partes. Por un lado, una primera introducción para recordar qué es el compliance, contextualizarlo y situarlo. En segundo lugar, vamos a tratar de ver qué nos puede aportar, es decir, por qué incorporar esta herramienta o por qué empezar a trabajarla, qué valor añadido nos Perdona, Jesús, tienes el micrófono puesto y no te oímos. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Ahora sí? Vale. Sí, sí. Es que me salía algún mensaje, gracias Inma, me salía algún mensaje por aquí, pero no sé en qué momento me habéis perdido o en qué momento os ha dejado de escucharme. Pues si quieres empezar desde el principio. Empiezo otra vez, perfecto. Gracias. O sea, que estaba hablando para mí mismo. Gracias. Bueno, os decía que... Vale, perfecto. Es que no dejan de salirme mensajes en pantalla. Bueno, yo sigo mientras no me digáis nada, entiendo que se me escucha bien. Vale, os decía que vamos a tratar de ver en esta sesión, la hemos dividido en 3 apartados o 3 partes. Una primera introductoria para situar y contextualizar qué es el compliance y de dónde tiene su origen. Una segunda parte donde trataremos de ver qué nos puede aportar, para qué lo podemos incorporar, por qué debemos empezar a trabajarlo, cuál es el valor añadido de esta herramienta. Y trataremos también de ver las posibles vinculaciones que tiene con otras herramientas de gestión que ya tenemos en nuestras entidades.
Y para finalizar, intentaremos ver cuáles serían los primeros pasos y unos ejemplos prácticos sobre lo que sería la puesta en práctica del programa de compliance. Todo esto considerando que es una sesión de 1 hora, pero bueno, nuestro objetivo es que sirva de una primera aproximación, que os dé una visión rápida y aproximada de lo que puede ser la implementación de un programa de compliance, ¿vale? A la finalización vamos a abrir un turno de preguntas, pero bueno, si en algún caso queréis intervenir o comentar algo durante la presentación, por mí no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos entonces. Bueno, vamos a recordar qué es esto del compliance y por qué se ha puesto tan de moda últimamente, diríamos. Bueno, el compliance nace en el mundo anglosajón, especialmente en el sector financiero, como consecuencia de las numerosas normativas, leyes y especialmente la complejidad de las mismas a la que están sometidas las entidades y grandes compañías del sector financiero, y entonces crean departamentos específicos, departamentos de compliance, que pretenden asegurar el cumplimiento del marco legal que les afecta. ¿Por qué? Porque esas leyes tan numerosas y tan complejas derivan de unas sanciones cuantiosas en caso de que incumplan esas normativas, ¿vale? A España el compliance nos llega a través de las grandes multinacionales, de las grandes corporaciones, especialmente norteamericanas, y el impulso definitivo en España tiene lugar con la reforma del Código Penal en los años 2010 y 2015. ¿Por qué esta reforma normativa supone un cambio en España? Bueno, porque se establece a partir de 2010 la posibilidad de que las personas jurídicas seamos responsables de los delitos penales que se cometan en el ámbito de nuestra actividad. ¿Por quién? Pues por nuestros representantes legales, por los órganos de administración o por cualquier persona que ejerza su actividad en el ámbito de nuestra entidad, ¿vale? Hasta 2010 esto no era así. Es decir, hasta 2010 cualquier empresa desarrollaba su actividad, alguien cometía un delito y la responsabilidad penal no trascendía a la entidad. Sin embargo, desde 2010, insisto, con la reforma del Código Penal, esto cambia. En 2015 se introduce otra nueva normativa que exonera de la responsabilidad penal en caso de que se adopte un sistema de gestión eficaz que consiga prevenir y tratar estos riesgos. Es decir, el Código Penal nos está creando un problema, pero a la vez nos está ofreciendo la solución. Nos está diciendo, lo tenéis recogido ahí, el artículo 31 del Código Penal habla de cuáles son los requisitos que tiene que cumplir ese modelo de gestión para ser considerado un sistema de gestión eficaz. Es decir, lo que nos está diciendo el Código Penal es que el compliance, el programa de compliance, me referiré a lo largo de la presentación a compliance o cumplimiento, ¿vale? El término en español que parece que es más esclarecedor. Lo que nos está diciendo el Código Penal es que este programa de cumplimiento sería una herramienta que nos permite eludir o atenuar la responsabilidad penal. Disculpad un segundo, no sé si se me escucha bien. Ahora sí que la veis ya. Ahora sí. Vale, perfecto. Bien, pues vamos a intentar... A mí ahora de momento no me sale ningún mensaje, supongo que lo veis bien. Sí, parece que Sí. ya no sale. Vale, perfecto. Bueno, retomo, os decía que el Código Penal, a la vez que nos da o nos crea un problema, nos ofrece la solución, ¿no? Que es decirnos que el programa de cumplimiento o de compliance sería esa herramienta que permita eludir o atenuar la responsabilidad penal a la que puede enfrentarse una entidad si consigue implantar un sistema de gestión que a través de mecanismos de control prevenga los posibles riesgos, ¿vale? Y nos dice, a través del Código Penal, en su artículo 31, los requisitos básicos que considera debe tener ese sistema de gestión. Nos dice, por un lado, que se deben establecer o delimitar las actividades susceptibles de generar esos riesgos que deriven en posibles delitos. Nos dice también que deben establecerse unos protocolos de actuación concretos
para el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica y de la adopción de decisiones. Nos dice también que la entidad debe contar con un modelo de gestión de recursos financieros que prevenga la comisión de delitos. Nos indica también que existe el deber, la obligación de informar de cualquier posible incumplimiento o riesgo al órgano de supervisión que la propia entidad establece, puede ser un órgano interno. Nos dice también que tiene que haber un sistema disciplinario con potestad sancionadora en caso de posibles incumplimientos y nos marca también la pauta de que debe haber un seguimiento y una verificación continuo o periódico de este sistema, ¿vale? Es decir, nos da unas pautas en cuanto a qué debe cumplir un programa de compliance para considerarse eficaz, ¿vale? Bueno. ¿Y qué es el...? Disculpad, vosotros veis la pantalla entera, bien, ¿verdad? Voy a minimizar esto. Vale. ¿Qué es el compliance? Pues se entiende por compliance o cumplimiento el establecimiento de las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que las entidades, incluyendo directivos, empleados y agentes, cumplimos con el marco normativo aplicable, con los estándares, compromisos y obligaciones éticas. ¿Para qué? La finalidad más clara o el primer objetivo de un programa de compliance es la prevención de los impactos en los derechos y de las rupturas en los compromisos que asumimos con las partes interesadas. Y ahora me decís, ¿y todo esto qué es lo que es? Bueno, vamos a tratar de verlo con un ejemplo claro. Os vamos a proponer una rápida encuesta que me dice que está ahora inactiva, con lo cual me la tienes que lanzar tú, Ángel, por favor. Es la encuesta número 1. Porque a mí no me deja. Supongo que es por lo que hemos hecho ahora. No sé si la tienes tú a mano, está en votación. Está ya lanzada. Perfecto. A mí no me aparece. Si leo la pregunta, bueno, la gente ya está votando. ¿A qué debe dar respuesta el compliance? Vale. Y hay 4 opciones. Podéis, supongo que sí, porque Podéis marcar todas las que queráis, solo 1, 2, 3, 4. ¿Tú no lo ves, Jesús? No. Voy a dejar de compartir y luego vuelvo a compartir. No, yo no lo veo. Bueno, te voy diciendo. Vale, pues finalizamos la votación y Jesús, bueno, voy a compartir resultados, no sé si se ve. ¿Estás viendo, Jesús? No, voy a dejar de compartir yo y muestras tú lo que quieras. Si no, no hay problema, ¿eh? Es que no me aparece y no sé muy bien por qué. Bueno, pues te cuento. El 89% de los participantes han dicho que la primera opción es leyes. El 85% códigos éticos, el 78% políticas internas y el 74% reglamentos externos. Como ha habido Perfecto. Personas, bueno, casi todo el mundo, Vale. Supongo que habrá dado opciones múltiples, pues se han generado también sus porcentajes. Vale, gracias, Ángel. Bien. ¿Me escucháis bien y veis la presentación, verdad? Sí, vale. Con esta encuesta lo que pretendíamos delimitar es a qué debe dar respuesta el compliance. Es decir, cuando hablamos de cumplimiento nos da la sensación como que hace mucha referencia al marco normativo, ¿vale? Pero no es solo el marco normativo externo a lo que debe dar respuesta el compliance, sino también a todos los estándares, compromisos y obligaciones éticas que asume la entidad. Es decir, tanto a las leyes como a los códigos éticos, como a las políticas internas y como a los reglamentos. Es decir, de las 4
preguntas o de las 4 opciones que os hemos dado, a todas debe dar respuesta el compliance, tanto a las cuestiones externas como a las cuestiones internas. Es decir, no solo a los aspectos normativos, no solo a las leyes, ¿vale? Entonces, dicho esto, podemos hablar del compliance desde 2 puntos de vista. Un punto de vista interno y un punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, hablaríamos de la planificación y la respuesta que damos desde nuestra entidad a todo aquello que puede causar un impacto negativo en nuestros clientes, es decir, a los riesgos derivados de nuestra gestión interna. Y como tal, abordaríamos principalmente la gestión de 3 ámbitos. Por un lado, de las personas, de los recursos, tanto económicos como materiales, y de la imagen y la reputación que tiene la entidad. Y si hablamos del compliance en sentido o desde una perspectiva externa, hablaríamos de la responsabilidad que se deriva del cumplimiento normativo. Y desde este ámbito correspondería abordar la gestión de los cambios normativos que nos afectan, ¿vale? Entonces, quedémonos con la idea de que el compliance tiene una vertiente interna, pero una vertiente también externa. Es decir, no solo son las leyes externas que nos afectan, sino también toda la gestión de los riesgos internos que derivan de la entidad, ¿vale? Bueno, avanzamos. ¿Qué nos puede aportar un programa de compliance? Hemos visto en qué consiste, de dónde nace. ¿Por qué trabajar en compliance? Bueno, podemos pensar, visto el origen de esta herramienta, que es algo que corresponde o que es más propio o más adecuado para grandes empresas y que nuestras entidades, por tamaño, pues no necesitan implantar este tipo de herramientas. Nada más lejos de la realidad, por varios motivos que os vamos a comentar. En primer lugar, por el marco legislativo. Como decíamos hace un momento, hay una parte del compliance que es externa y son las leyes que nos afectan a cualquier empresa. Si nosotros echamos un vistazo al Código Penal, vamos a ver posibles delitos, como pueden ser, por ejemplo, descubrimiento y revelación de secretos, el allanamiento informático o daños informáticos en general. Creo que esos delitos son perfectamente atribuibles o pueden ocurrir en cualquiera de las empresas, independientemente de su tamaño, sea una gran empresa, sea una pyme o sea una microempresa, ¿vale? Por tanto, el marco legislativo afecta a todas las empresas, a cada una en mayor o menor medida, pero nos afecta a todas. Un segundo motivo haría referencia a la reputación. Habitualmente, cuando hablamos de cumplimiento, de compliance, tenemos la idea de riesgos penales, delitos, etcétera. Pero probablemente uno de los principales riesgos al que tengamos que hacer frente las entidades del tercer sector, como un riesgo muy directo y realmente peligroso, es el riesgo reputacional, ¿vale? Una crisis de reputación, que es algo que tardamos mucho en construir, pero que en poco tiempo se puede venir abajo, es fundamental para entidades como las nuestras. Y lo que nos permiten los programas de compliance es establecer en este sentido un camino muy seguro para poder aumentar, a través de la incorporación de políticas y de procesos, aumentar nuestra transparencia, aumentar nuestra confiabilidad hacia el exterior, aumentar nuestro control y, por tanto, mejorar la esencia del objeto asistencial que nos fundamenta, ¿vale? Un tercer motivo sería por la valoración en los proyectos. Si los 2 primeros no nos parecen suficientemente importantes o no los vemos tangibles, hay una tercera motivación que es muy clara y que para mí sí que es tangible, que es que estamos viendo que los sistemas de gestión mejoran notablemente nuestra puntuación en las solicitudes de subvenciones. A lo mejor hasta ahora no hemos visto claramente identificado el compliance en los criterios de valoración, pero sí que hemos visto sin ninguna duda y de forma objetiva cómo el contar con un código ético añade valoración a nuestro proyecto,
o cómo fortalecer la conducta responsable y la gestión ética de las entidades, añade valoración a nuestro proyecto. Entonces, es indudable que toda esta línea de gestión ética, gestión responsable y gestión con criterios de empresa incrementa la valoración de nuestros proyectos. Y inevitablemente, hace unos días nos llegaba también valoración, por ejemplo, de las notas medias de puntuación de los proyectos de Fundación 11 en el último año, y era significativo cómo se había aumentado la nota media en los criterios de valoración de un año a otro. Es decir, al final nos encontramos con proyectos y con solicitudes cada vez más exigentes, de manera que no es que tengamos que competir ya con más entidades, es que tenemos que hacerlo en mejores condiciones y con proyectos más sólidos, ¿vale? Bueno, esos serían los 3 principales motivos por los que trabajar en compliance, a modo de resumen. Pero además, podríamos destacar también un valor añadido de los programas de compliance. Del mismo modo que cuando hablamos de los sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO, consideramos que pueden desarrollar todo su potencial en la medida en que no se queden en ser un mero conjunto de documentos, de normas, y trasciendan para convertirse en una herramienta de planificación estratégica que nos ayude a fijar objetivos, a desarrollar acciones, a marcar indicadores. Lo mismo podríamos decir del compliance. Si el compliance va más allá y no se queda en un sistema de prevención de riesgos penales, sino que abarca todos aquellos riesgos que en un momento dado pueden comprometer nuestros objetivos estratégicos, estaremos más cerca de que ese programa de compliance tenga un impacto positivo a largo plazo y nos permitirá afrontar eficazmente nuestros retos y mejorar notablemente nuestra gestión. Si hablamos de los retos a los que nos enfrentamos las entidades del tercer sector, pues tradicionalmente en los últimos tiempos se vienen apuntando a varios retos. Por un lado, a nivel interno, podríamos hablar de la digitalización, de mejorar los procesos de comunicación, tanto a nivel interno como a nivel externo. Podemos hablar también del cumplimiento normativo, podemos hablar de la atracción y detección de talento, pero es que a nivel externo tenemos que fortalecer todo el área de alianzas, tanto con entidades públicas como con entidades privadas. Tenemos que ser capaces de mejorar nuestra transparencia, tenemos que ser capaces de establecer un buen gobierno y tenemos sobre todo que cuidar nuestra reputación, ¿vale? A todo esto, si el programa de compliance cumple los requisitos que os indicaba anteriormente, puede dar respuesta. Pero es que a la vez, si conseguimos que sea un programa de compliance que se centre en fomentar una conducta responsable y que no se quede en un mero sistema de vigilancia y de control, vamos a conseguir también alinear toda nuestra actividad con estándares éticos y de responsabilidad social. A lo largo de la presentación vais a ver que hacemos mucha referencia a la gestión ética, a la responsabilidad social. Creo que los motivos son obvios, pero bueno, pues acaso como entidades del tercer sector se nos presupone estos criterios éticos y de responsabilidad social, pero es que además, si ese motivo no es suficiente, está claro que en los criterios de valoración de las solicitudes de subvención priman y puntúan estas líneas de actuación, ¿vale? Bueno, podemos pensar también en ocasiones que el compliance es una política que no tiene ninguna relación o que está al margen de otras políticas que pueda adoptar la empresa. Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Vamos a tratar de ver con qué herramientas o con qué políticas está estrechamente relacionada. Por un lado, decíamos hace un momento que el compliance nos puede ayudar a establecer y alinear toda nuestra actividad. Por tanto, el compliance está claramente relacionado con la cultura organizativa, con la cultura de la empresa, con sus estrategias, con los objetivos que se ha marcado y con las acciones que vaya a desarrollar para conseguirlos. Y sobre todo está relacionada con una gestión focalizada en riesgos. Es decir, cuando hablamos de gestión basada o focalizada en riesgos, nos estamos refiriendo a que queremos desarrollar una gestión orientada a prevenir en vez de a corregir, ¿vale? A eso nos referimos con una gestión basada en riesgos. Si hablamos de herramientas, nos referimos también al código ético, que sería uno de los pilares fundamentales de cualquier programa de compliance, como la herramienta donde las entidades reflejamos cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras normas, cuál es nuestra forma de trabajar, cuál es nuestra filosofía.
En definitiva, plasmamos sobre el papel nuestra conducta de actuación. Estaría relacionada también con los reglamentos de régimen interno y estaría estrechamente relacionada con el canal de denuncias, como un elemento clave también, un pilar fundamental, un mecanismo de prevención a través del cual la empresa, la entidad, va a canalizar en este caso la comunicación que pueda llegar también en materia de compliance. Y por último, está estrechamente relacionado, volvemos a la gestión ética, con las políticas de responsabilidad social corporativa, con la ley de transparencia, que todas las entidades que estamos en el movimiento asociativo, pues lógicamente por nuestra condición, por percibir subvenciones públicas, estamos obligados y obligadas a cumplir y a rendir cuentas. Está relacionado con los derechos humanos y está lógicamente también relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. En estos dos últimos nos vamos a detener un minuto para comentar brevemente, porque son también dos herramientas que se están, voy a decir, poniendo de moda, están sonando mucho últimamente y lógicamente para tratar de enlazarlo con lo que es la parte de compliance. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible conocéis perfectamente, son 17 objetivos a cumplir de aquí a 2030 y centrados en 3 ámbitos fundamentalmente: ámbito social, ámbito económico y ámbito medioambiental. A poco que nos fijemos, veremos como cada vez en más, no ya solo en los proyectos, en la formulación de proyectos, en las memorias, se hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque en ocasiones la propia memoria, el propio proyecto nos indica que reflejemos claramente a qué ODS se refiere nuestra actuación o a qué ODS da respuesta a nuestra actuación, sino que si nos fijamos también en muchas noticias, las propias empresas están ya reflejando en el texto de la noticia a qué objetivo de desarrollo sostenible contribuyen, con lo cual la gestión ética, la gestión responsable cobra esa importancia que estamos reflejando. Está relacionado también con los principios del Pacto Mundial. El Pacto Mundial de Naciones Unidas es un decálogo que se centra en 4 áreas. Por un lado, derechos humanos, que serían estos 2 principios que tenemos aquí, estándares laborales, los principios del 3 al 6, medio ambiente, del 7 al 9, y un último principio orientado a la lucha contra la corrupción. El Pacto Mundial, me imagino que lo conocéis, pero bueno, por si acaso alguien no lo conociera, es un pacto al que nos podemos adherir las entidades, cualquier organización, cualquier empresa, no tiene coste en su versión gratuita y significa que nos adherimos y que estamos de acuerdo en contribuir a luchar contra todo lo que establecen estos 10 principios en estos 4 ámbitos, ¿vale? ¿A qué nos obliga esa adhesión? A reportar anualmente o bianual nuestros progresos en materia de responsabilidad social. Por tanto, vuelve a incidir en la responsabilidad social corporativa. Y la última presentación relacionada con esto, la última diapositiva, donde veis la correlación entre los ODS y los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. De manera que cada ODS, cada uno de los 17, está relacionado con alguno de los 4 ámbitos que establecen los 10 principios del Pacto Mundial, ¿vale? Bueno, hemos visto en qué consiste el compliance, hemos visualizado también qué nos puede aportar, por qué incorporarlo. Vamos a tratar de tener una primera aproximación a cómo podemos ponerlo en práctica o qué pasos habría que dar para aplicarlo. Si hablamos de un programa que está o que basa su gestión en los riesgos, en prevenir esos riesgos, está claro que un apoyo fundamental nos lo pueden dar las normas ISO, que sí que conocemos, por lo menos estamos todos y todas familiarizados con la 9001. Pero es que hay otras normativas de referencia, como en este caso la 19600, es una guía genérica, es el estándar internacional y nos proporciona unas directrices y recomendaciones comunes. Esta norma se va a sustituir en breve por la 37301,
que tenía que haberse aprobado el año pasado, pero que por la situación finalmente no se aprobó y se prevé se apruebe en breve. De forma que la 19.600 no es certificable, pero la 37.301 sí que lo va a ser, ¿vale? En cualquier caso, quizá para cualquier entidad que quiera empezar a trabajar en materia de compliance, la norma de referencia en España sería esta, sería la 19.601. ¿Por qué? Porque es el estándar de referencia aquí, en nuestro país, al estar adaptada a los requisitos del Código Penal. Y también es certificable. En cualquier caso, la recomendación que suelen establecer los expertos en compliance es empezar a lo mejor por esta, y si luego una entidad entiende que su alcance tiene que ser mayor o abordar otro tipo de riesgos, pues poder fijarse en otras normas de referencia que se adecúen más a sus necesidades. Y no olvidemos también echar un vistazo a la ISO 9001. La ISO 9001 al final nos orienta a pensar en riesgos y oportunidades. Todos cuando trabajamos nuestro sistema de gestión a través de la 9001, elaboramos anualmente los riesgos y oportunidades y analizamos exactamente a qué riesgos y a qué oportunidades tenemos que hacer frente, ¿no? Y establecemos las acciones necesarias para ello. Con lo cual, esto de los riesgos no nos resulta del todo desconocido. Y, evidentemente, no partimos de cero. ¿Por qué? Pues por lo que os comentaba hace un momento, porque la ISO 9001 ya nos está orientando a trabajar en una metodología concreta en relación con los riesgos. Así, por poneros algún ejemplo, pues lógicamente a través de la ISO tratamos de evitar que pasen desapercibidos los fallos, que no se conozcan los procesos de trabajo, que no se conozca la eficacia, por ejemplo, de un plan de formación, que no se evalúe correctamente la satisfacción de nuestros clientes o que haya una excesiva burocracia en cuanto a la documentación, ¿vale? Por tanto, no partimos de cero. Bueno, también es frecuente en esto del compliance, teniendo en cuenta que es una terminología novedosa, pensar, igual que antes nos ocurría cuando nos hemos pasado la primera encuesta, ¿a qué debe dar respuesta el compliance? Bueno, en ocasiones se confunde con lo que puede ser la propia gestión de la calidad, ¿vale? Entonces, para ello, para discernir entre ambas gestiones, a nivel de compliance podemos pensar en términos de responsabilidad, es decir, responsabilidad en la que incurrimos. Y con ello conseguiremos separarlo de lo que puede ser la mera gestión de la calidad, si pensamos en la ISO, ¿vale? Os hemos preparado otra encuesta muy rapidita también para poder ver ejemplos concretos de qué es compliance y qué no es compliance, ¿vale? Si me la puedes lanzar, Ángel, porfa. Ya está lanzado. Damos un minuto como en lo anterior. Vale. ¿No la ves, Jesús, tampoco? No la veo. Vais a ver que tiene 7 preguntas y simplemente os planteamos pues, distintos casos para que valoréis si corresponde al compliance o no corresponde al compliance dar respuesta a esas situaciones, ¿vale? La respuesta es, en este caso es única, es sí o no. Voy a dejar más tiempo porque la encuesta es un poco más compleja. Vale. Vale, yo creo que cerramos aquí la votación. Uh-huh.
Bien. Estoy compartiendo resultados, no sé si se ve. Yo no lo veo, pero igual el resto sí. Bien, si no, dejo de compartir yo. A ver, que voy a compartir yo para que lo puedas ver, Jesús. Vale. A ver si me deja compartir esto. Si no te lo... Bien. ¿Se ve? Se ve toda la pantalla de tu ordenador. Me dice Johnny que sí que lo está viendo la gente. Ah, vale. Pues nada, perfecto. Lo único que tú no lo ves, Jesús, ¿no? No, Era, simplemente si... era por lo que lo compartía. Vale. Vale, bueno, pues te explico. Sí. En la primera, bueno, que era incumplir la ley de transparencia, el 92% sí, el 8% no. La segunda era cliente no satisfecho, el 46% sí, el 54% no. Vale. La tercera, infracción de código ético, el 92% sí, el 8% no. La cuarta, gestión interna ineficiente, el 71% sí, el 29% no. La quinta, incumplimiento contrato prestación de servicios, el 83% sí, el 17% no. La sexta, no alcanzar objetivos del POA, del plan operativo anual o del plan anual de intervención. El 67% sí, el 33% no. Y la séptima y última, vulnerar un derecho fundamental, el 96% sí, el 4% no. Vale. Gracias, Ángel. Voy a volver a compartir pantalla. Vale. Estáis viendo ya otra vez la pantalla de la presentación, ¿verdad? Para ya no salirme de aquí. Perfecto. Bueno, respecto a la encuesta, mirad, vamos a ir ejemplo por ejemplo. Respecto a la ley de transparencia, sí, correspondería al compliance. ¿Por qué? Es una normativa externa que no es voluntaria. En este caso, si cumplimos los requisitos para ser considerados entidad sujeta al cumplimiento de la ley de transparencia, debemos cumplir lo que establece. Por tanto, la respuesta es que sí que afecta en este caso y debe dar respuesta el compliance a la ley de transparencia. Si hablamos de un cliente no satisfecho, esto no es materia de compliance. En todo caso, estaríamos hablando de gestión de calidad o de los procedimientos que tengamos establecidos al respecto, pero no es materia de un programa de compliance, ¿vale? La no satisfacción de un cliente, ¿de acuerdo? Otra cosa es que a través de la gestión de la calidad nosotros establezcamos los procesos y los mecanismos para evitar que un cliente esté insatisfecho y sobre todo para poder medir su satisfacción, pero esa satisfacción no deja de ser algo subjetivo en muchos casos, ¿vale? Si hablamos de la tercera pregunta, no la tengo delante, lo he anotado, pero... Infracción del código ético. La infracción del código ético que habéis dicho, un 92% que sí y un 8% que no, es que sí, lógicamente. ¿Por qué? Porque no es una normativa externa, pero es un compromiso interno que asume la entidad y se ha dotado de un código ético, ¿vale? Por tanto, esa infracción correspondería también al programa de compliance, el vigilar esos posibles incumplimientos. Si hablamos de una gestión interna ineficiente o ineficaz, habéis dicho un 71% que sí, un 29% que no. Esto no es materia tampoco del compliance. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de calidad, ¿vale? Es una revisión de los procedimientos, de los procesos internos de la entidad, pero no es materia de un programa de compliance, ¿vale? Si hablamos de incumplimiento de un contrato de prestación, sí es materia de compliance. ¿Por qué? Porque hay un contrato, ¿vale? Hay un documento que recoge
a través de unas cláusulas y un acuerdo entre dos partes o entre ambas partes, unos acuerdos. Por tanto, un incumplimiento de un contrato sí que sería materia del compliance, ¿vale? El no alcanzar los objetivos establecidos en el plan operativo, en el POA. Habéis dicho que sí, un 67% y un 33% que no. Esto tampoco corresponde al programa de compliance. Correspondería, en todo caso, a la gestión de la calidad, al sistema de gestión, pero no es materia del compliance. Y por último, la vulneración de derechos fundamentales. Habéis dicho un 96% que sí y un 4% que no. Esta es quizá la que ha suscitado más acuerdo, y es que sí, ¿vale? Si los derechos fundamentales, decíamos antes que el compliance está estrechamente relacionado con los derechos humanos. Hay una serie de normativas que todas las empresas debemos cumplir sí o sí, estamos obligados a ello. Entonces, bueno, esperamos que estos ejemplos os hayan servido un poco para centrar qué puede ser compliance y qué no, o de qué se debe encargar un programa de cumplimiento y de qué no, ¿vale? Bueno, avanzamos. Bien, si queremos dar los primeros pasos, bueno, aclararos por un lado, vamos a mostraros lo que sería de una forma, digamos, muy rápida, teniendo en cuenta el tiempo de la sesión y que es una primera toma de contacto con lo que puede ser la materia. Os vamos a mostrar un poco los primeros pasos que se podrían dar para orientar nuestra actividad o para incorporar el cumplimiento en nuestra actividad. Está relacionado con lo que os comentaba Ángel al principio, que nosotros hicimos el año pasado a través del ICON para tratar de detectar cuáles eran nuestros principales riesgos y tratar de establecer también un plan de mejora al respecto. Entonces, bueno, lo primero que indicaríamos, veis aquí, hemos incluido una pequeña foto que, bueno, sobre todo a modo de recordatorio. Esto quiere decir que se aconseja que el compliance, el cumplimiento, sea un traje a medida. Es decir, se aconseja que no sea un copia y pega. ¿Por qué? Porque la casuística y las necesidades de cada entidad son completamente distintas, independientemente a que estemos en el mismo sector, independientemente a nuestro tamaño. Entonces, se trata de que cada entidad haga un ejercicio de reflexión para identificar, en primer lugar, los riesgos, tanto internos como externos, como decíamos antes, ¿vale? Posteriormente, lo que haríamos sería analizar y evaluar esos riesgos. Ahora vamos a ver un ejemplo al respecto, pero en esta segunda fase analizaríamos y evaluaríamos esos riesgos teniendo en cuenta sobre todo esto que tenéis aquí. Y por un lado, pensando en quiénes son las partes interesadas de nuestra entidad, nuestros clientes, la administración, nuestros proveedores, cada entidad, quien tengáis definido como partes interesadas, y pensemos en riesgos que afecten a sus derechos o supongan una ruptura de los compromisos establecidos con estas partes. Y a nivel de la organización, lo que haremos será pensar en posibles sanciones económicas derivadas de esta afectación o ruptura, posible impacto en nuestra operativa, en nuestro día a día, qué daño reputacional nos puede acarrear y si va a suponer o no una pérdida de ingresos, ¿vale? Estos serían, digamos, los criterios a tener en cuenta a la hora de analizar y evaluar los riesgos. De este análisis, de esta evaluación, obtendremos un mapa de riesgos y de ese mapa de riesgos, en función de la valoración de cada riesgo, de la priorización y de si es un riesgo que consideremos alto, medio o bajo, pues desarrollaremos un plan de acción con acciones concretas para tratar de evitar o de mitigar esos riesgos. Y como cada vez que establecemos pues, objetivos o acciones, pues buscaremos sobre todo establecer fechas concretas, responsables y una metodología de actuación, ¿vale? Bueno, esta es un poco una posible herramienta de análisis. Esto al final puede ser una Excel o cualquier otra herramienta que nos facilite el trabajo. Y en este caso, si hablamos de analizar el riesgo, es decir, la fase 2 de las etapas que hemos visto anteriormente, pues podemos comenzar por delimitar posibles áreas de riesgo, por ejemplo, pues a nivel de gestión, a nivel de privacidad, a nivel de discriminación,
A nivel jurídico, bueno, en función de las áreas de riesgo que detectemos para nuestra entidad, haríamos una descripción del riesgo y veríamos a qué departamento o departamentos afecta, ¿vale? Si hablamos de caracterizar el riesgo, podemos tener en cuenta cuál es la parte interesada afectada, es decir, a qué parte interesada o partes interesadas afecta, en caso de que fuera más de una, si supone una afectación en derechos humanos, en ese caso, a qué derechos afecta, si supone un incumplimiento de la normativa legal, si supone en este caso el incumplimiento de un compromiso o si es el incumplimiento de estándares voluntarios externos, por ejemplo, o de un código interno, si se repite y cuál sería la normativa de referencia, ¿vale? Una vez que hemos analizado estos aspectos, vamos a valorar también cuáles son los riesgos para la parte interesada y cuál es el riesgo para la organización, teniendo en cuenta esto que veíamos aquí. Si supone una afectación en derechos o una ruptura de compromisos y si supone sanción económica, impacto, daño reputacional o pérdida de ingresos. Entonces, hablaríamos a nivel de parte interesada de la escala, refiriéndonos al grado de vulneración de esos derechos, al alcance, en función del número de personas que se vieran afectadas, hablaríamos de la probabilidad de que se materialice ese riesgo y hablaríamos también de si tiene carácter irremediable o no, es decir, si es posible volver a la situación anterior a que se haya producido el riesgo o no. Y para valorar el riesgo para nuestra organización, tendríamos en cuenta el posible impacto por una sanción económica, el impacto en nuestra operativa, la crisis reputacional, el posible impacto en la reducción de los ingresos, impacto jurídico y la probabilidad de que se materialice ese riesgo. Entonces, jugando con la probabilidad y con los impactos, nos va a dar, a modo de resumen, la exposición a la que se encuentra la parte interesada y la exposición a la que se encuentra la entidad. De manera que vamos a poder priorizar los riesgos. Continuando con el ejemplo que veíamos hace un rato que os comentaba de posibles delitos informáticos, pues tomando ese ejemplo, si hablamos del tipo de riesgo, delitos contra la intimidad y el allanamiento informático, pues podríamos describir un riesgo como el apoderarse de papeles, cartas o mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento o efectos personales. ¿Cuál sería la conducta de riesgo? Bueno, pues podríamos recoger las cartas, paquetes, notificaciones que nos llegan, la recogida y tratamiento de datos de carácter personal, el uso de dispositivos móviles, que hoy están al alcance, lógicamente, de todos y todas nosotros, la revisión y el acceso al correo electrónico y a los equipos informáticos de la organización, en definitiva, una serie de conductas que pueden derivar en una conducta o, en este caso, en un delito. ¿Qué proceso o procesos están implicados? Bueno, en este caso hemos reflejado el de administración, pero podríamos reflejar todos los que consideremos. ¿Y cuál es una herramienta para poder medir ese nivel de riesgo? Bueno, pues podríamos utilizar, por ejemplo, una matriz de riesgos, teniendo en cuenta la probabilidad de que el riesgo tenga lugar y el impacto derivado del mismo. Lógicamente, de menor a mayor probabilidad, de menor a mayor impacto. Esto al final pues nos va a dar un resultado de que el riesgo en función de su probabilidad y de su impacto sea un riesgo alto, sea un riesgo medio o sea un riesgo bajo, ¿vale? Y esto lo haríamos pues con todos los riesgos que hayamos detectado. Os ponemos ahora algunos posibles ejemplos de riesgos, que lógicamente son esos, son ejemplos, ¿vale? Para que veáis posibles riesgos que se pueden identificar. Si hablamos de privacidad, que es una de las áreas que más riesgos suelen identificarse cuando hablamos de programas de compliance, pues estaríamos hablando de pérdidas o difusión de datos, ataques informáticos, virus, ahora que está tan de moda todo el tema de ataques, como por ejemplo el de hace unos días del SEPE o de grandes empresas que sufren en un momento dado, pues bueno, haríamos referencia a toda esa área. Si hablamos de gestión, pues lógicamente nuestras entidades, uno de los principales riesgos se encuentra en la ejecución correcta de las subvenciones, ¿vale? Y en una correcta gestión, tanto a nivel fiscal, laboral,
contable, que seamos capaces de cumplir los requisitos que nos exige la ley de transparencia, que no se tengan o que no se cometan actuaciones fraudulentas. Y si hablamos de discriminación, pues lógicamente el desarrollar programas que sean igualitarios, que sean inclusivos, que no se produzcan situaciones de acoso, ¿vale? Insisto en que son ejemplos, y que debemos huir del copia y pega en cuanto a los riesgos a identificar. Al final, estos tienen que nacer del propio ejercicio de análisis y reflexión de cada empresa. Bueno, de esos riesgos que hemos evaluado y analizado, tienen que surgir las respuestas ante ellos, ¿vale? En función de si hemos determinado que ese riesgo es un riesgo elevado, un riesgo medio, un riesgo bajo, pues daremos una respuesta u otra. Evidentemente, luego cada tipo de riesgo es distinto. Habrá riesgos que no se puedan evitar y simplemente nuestra actuación se tenga que centrar en mitigarlos, en atenuarlos o simplemente en prevenirlos. Habrá otros que a lo mejor solo podemos ya sancionarlos, porque una vez que se han producido, pues evidentemente no queda más respuesta que sancionarlos. Otros que los detectaremos. En definitiva, en función del tipo de riesgo que analicemos, la respuesta será una u otra, ¿vale? O a lo mejor cabe la opción de transferir el riesgo para, en un momento dado, pues evitar que seamos nosotros los que tengan que responder ante una situación de comisión, por ejemplo, de un delito. El ejemplo más claro puede ser la normativa de protección de datos. Si nosotros confiamos esa responsabilidad a una empresa externa que nos ayuda en la implantación, de alguna forma, estamos transfiriendo el riesgo de desconocimiento de la normativa, de no tener los documentos adecuados, etcétera, ¿vale? Bueno, y este plan de mejora también debe contener las respuestas y las medidas a adoptar, que en este caso pueden ser de dos tipos, preventivas o correctivas. Preventivas, pues ejemplos como las que tenéis ahí, establecer controles, auditorías, códigos de conducta, y prevenir futuros incumplimientos. Las correctivas, pues entran en juego una vez que se han producido ya el daño. En este caso, una medida muy clara es el canal de denuncia y la sanción posterior para sancionar, valga la redundancia, ese incumplimiento que se ha producido, ¿vale? Bueno, ya voy terminando, que me imagino que alguno o alguna igual ya os habéis dormido y no quiero tampoco aburriros, aunque es prontito y es martes y estamos un poco descansadas y descansados, pero voy terminando ya, no os asustéis, que sé que es un tema un poquito aburrido. Ejemplo de posibles acciones que se derivan del plan de acción. Bueno, continuando con el ejemplo anterior, establecer un registro de entrada, designando responsables, formar en la normativa de protección de datos, establecer una política de seguridad de la información e implantar un sistema de seguridad informático. Son posibles acciones, posibles ejemplos, como cualquier otra que podamos recoger para los riesgos detectados. La importancia de marcar un responsable y la importancia de marcar una fecha en la que esto tiene que estar realizado para poder realizar esa verificación, ese seguimiento continuo, ¿vale? Bueno, estos serían los primeros pasos, digamos, a realizar en ese acercamiento al compliance. Hasta aquí es hasta lo que os comentaba, por ejemplo, Ángel, que nosotros hemos llegado en cuanto a esa primera aproximación. Y luego, digamos, el programa de compliance completo, que si bien no hay ninguna normativa que establezca cuál es el contenido exacto que debe tener, sí que hay un contenido mínimo aconsejable, que sería este que estamos viendo aquí. Es decir, si hablamos de un programa concreto de compliance a la hora de desarrollarlo, tendríamos que pensar en, por un lado, establecer el contexto de la entidad. Esto seguro que os suena porque ya lo hemos trabajado y lo trabajamos anualmente con la ISO, es decir, estamos habituados a trabajar DAFOS, estamos muy familiarizados con la identificación de procesos y actividades. Y la propia política de compliance debería ser capaz de identificar cuál es la voluntad de la entidad al respecto del compliance y de establecer unos objetivos muy claros y, sobre todo, de fijar cuáles son los recursos financieros destinados a este programa. Veis que hemos marcado en verde algunas palabras, algunas frases. Son concretamente, si recordáis al principio de la presentación, os decía que el artículo 31 del Código Penal
nos establece cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir un modelo de gestión basado en el compliance para ser eficaz, para ser considerado como un instrumento que eluda o atenúe la responsabilidad penal. Entonces, las palabras que están marcadas en verde son las que están relacionadas con esos requisitos mínimos, ¿vale? Continuamos, tiene que haber un compromiso de la dirección, es decir, cualquier política organizativa que queramos implementar es requisito imprescindible el compromiso de la dirección. Sin el liderazgo de la gerencia o del órgano de administración no se puede implantar ninguna política organizativa. Es preciso identificar responsables o responsables del compliance, determinando las funciones y las responsabilidades que van a asumir y cuál es su puesto en el organigrama, teniendo en cuenta que a ellos o a ellas se les dirigirá cualquier información relativa a posibles incumplimientos durante el proceso. Es necesario identificar esos riesgos en las actividades que realiza la empresa, como acabamos de ver ahora. El compliance también establece que es necesario formar a las personas que trabajan en la entidad para que todas tengan la mayor información posible sobre esta herramienta y de esta forma se pueda establecer esa conducta responsable y esa gestión ética y pueda tener un impacto a mayor largo plazo. Y para ello también es necesario establecer las responsabilidades de cada persona que trabaja en la entidad. Es fundamental también mejorar los procesos de comunicación. El elemento esencial, decíamos, que era el canal de denuncias, pero sobre todo también un programa de compliance debe definir y debe establecer cómo se va a tratar la información tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿vale? La importancia y el papel fundamental también de los códigos éticos y reglamentos de régimen interno y la importancia del sistema de control. El artículo 31, del Código Penal, en su último punto, nos establece que tiene que haber una verificación periódica, tiene que haber una supervisión. Necesitamos realizar auditorías que permitan controlar cómo se va realizando este proceso, siguiendo la metodología que tenemos en calidad de mejora continua, el PCDA, el planificar, el hacer, el controlar, y el plan, do, check, act, el controlar y el actuar. Al final el sistema de control nos tiene que permitir realizar todo esto, ¿vale? Bueno, a modo de conclusión, quedémonos con un aspecto importante, es decir, no nos centremos en aspectos solo penales, recordemos gestionar todos esos riesgos internos y sobre todo nuestra reputación con un objetivo último, que es tratar de garantizar que lo que hacemos lo hagamos bien, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Abrimos ahora, si queréis, un turno de preguntas y, independientemente de eso, cualquier aclaración que tengáis sobre ello, ya sabéis dónde estamos para trasladarnos cualquier consulta, ¿vale? Pues muchas gracias, Jesús. No sé si alguien se anima a plantear alguna duda o alguna cuestión. Abrimos micros o si queréis también hacerlo a través del chat. La leemos. Si me permites, bueno, Sí. felicitar a Jesús porque de dormirnos nada. Yo creo que lo ha hecho súper ameno y nos ha aclarado ciertas dudas que teníamos, por lo menos algunos. Yo sí que quería comentaros, hace una semanilla contactó conmigo una consultora que era la que estaba asesorando a más asociaciones y a la Confederación sobre este tema. Entonces, yo sí que he pedido luego una reunión después de las vacaciones de Semana Santa, un poco esperando a esta formación. Vosotros que lleváis más tiempo en esta materia, ¿nos recomendáis que subcontratemos este servicio con alguna consultora o cómo veis este tema? Yo tengo mis dudas. Ellos te venden el servicio en el sentido de si no tienes esto subcontratado con una entidad especializada, que además tiene que contar con un perfil de abogado y no sé qué, el tener un plan el implantar un sistema un plan de compliance dentro de la organización te puede servir como, a ver si uso el lenguaje jurídico, no como eximente, sino como atenuante
esos son los que plantean estas empresas externas, ¿eh? O sea, ante un delito que puede derivar en cualquier cuestión que hemos visto, un delito penal o una sanción de tipo económica más o menos importante, estas empresas dicen que subcontratando esto con una empresa especializada y tal, pues es un eximente ya en sí de la responsabilidad, hacia la responsabilidad penal que es hacia la organización, hacia la entidad jurídica, como ha explicado Jesús al principio, ¿no? Y si no, tener un sistema de compliance implantado, al final es un atenuante, no un eximente. No sé si me he explicado. A ver, yo Esto habría que resolverlo porque, claro, tanto en cuanto nos estemos asesorando por empresas que te están vendiendo estos productos, pues claro, ellos te van a hablar de la obligatoriedad de subcontratar esto con una empresa externa, ¿no? No sé, esto también se está poniendo un poco de moda en el tercer sector y claro, es que Ángel, también ellos pasa un además poco como se venden que ya son asesores de la Claro, Confederación, sí, de más nosotros trabajamos, asociaciones, entonces parece como que, bueno... supongo que es la pues, misma empresa, nosotros trabajamos con ellos, es la que nos implantó el sistema de protección de datos, la adaptación al nuevo reglamento europeo de protección de datos, y tenemos subcontratados con ellos lo que es la verificación de cumplimiento anual de la ley de protección de datos y el delegado de protección de datos que lo tenemos subcontratado con ellos, ¿no? Y a nosotros también nos están continuamente hablando de compliance y de estas cosas, ¿no? Habría que ver, nos tendríamos un poco que asesorar más a nivel jurídico y a otros niveles si realmente estas empresas que te están vendiendo un producto y te están asesorando, realmente es así lo que ellos te cuentan, ¿no? O sea que la diferencia está en eso, en tener un sistema implantado a nivel interno que puede servir de atenuante ante un posible delito o subcontratar esto con una empresa externa con unas determinadas características que te sirve de eximente ante un posible delito. ¿Vale? Esa cuestión estaría por resolver y bueno, pues intentaremos también asesorarnos en ese sentido. Por otro lado, efectivamente esta empresa tiene unos precios muy ventajosos precisamente porque tiene un contrato firmado con la Confederación y bueno, pues atenderles y que os expliquen un poco también qué es lo que ellos piensan y qué productos os ofrecen, ¿no? La línea de lo que comenta Ángel, añadiría que efectivamente en los últimos años, primero fue con la calidad, la ISO, posteriormente con la LOPD, la protección de datos, Claro. Ahora se ha puesto de moda el compliance, entonces a raíz de eso surgen entidades externas que ofrecen lógicamente sus servicios, que es perfectamente lícito, pero lógicamente hay que tener también cuidado, o por lo menos comparar qué es lo que nos están ofreciendo para tomar la decisión más adecuada teniendo toda la información, ¿no? Es decir, está claro que en un momento dado estas consultas externas de profesionales pueden venir muy bien, pero insistir en lo que comentaba también Ángel. Es decir, el contratar un servicio externo no nos garantiza que vayamos a evitar los riesgos, sino que simplemente nos puede facilitar el tener ese modelo de gestión que atenúe la posible responsabilidad penal. Y luego también prevenir de lo que pueden ser... a ver, no quiero que esto suene como una crítica a posibles ofertas externas, ¿vale? Simplemente digo que tengamos toda la información, que comparemos, por ejemplo, también con la protección de datos en su día y con otras cuestiones. Muchas veces las consultoras nos ofrecían servicios supuestamente subvencionados a través, por ejemplo, de lo que es la formación pues de Fundae, del crédito formativo, cuando son prácticas que al final son fraudulentas. Entonces, que tengamos también cuidado de qué es lo que nos están ofreciendo y cómo nos lo están ofreciendo. ¿Vale? De alguna manera, igual tú puedes, o sea, lo podemos ver como una certificación externa también hacia un sistema de compliance impartido en nuestra organización. Nosotros podemos tener implantado un sistema de gestión de calidad que les hay,
por ejemplo, la ONG, el sistema de calidad la norma de ONG de calidad del ICONG, otros sistemas que no tienen una certificación externa, pero tienes implantado un sistema de gestión de calidad que te ayuda a la mejora continua, etcétera. Y podemos tener un sistema como los tenemos, yo creo que todos, con una certificación externa, una auditoría externa. Esto pues podría ser también lo mismo, ¿no? Podrías tener a nivel interno un sistema, implantar un sistema de compliance y obtener una certificación externa que avale que ese sistema cumple con determinados requisitos, determinadas características que tiene que cumplir, ¿no? También lo podemos ver desde esa óptica, ¿no? Realmente aporta también un valor, un plus a ese plan de compliance que implantamos. Conchi hacía una pregunta en el chat, pero creo que es muy similar a lo que planteaba Inma. No sé, Conchi, yo creo que sí, que se ha respuesto también, ¿no? Se ha respondido a la... Yo, Ángel, Sí. yo simplemente compartir, Ima, nosotros hemos hecho igual que la Federación, hemos hecho la formación con ICON, que nos mandaron desde Federación, y la hemos hecho de diciembre a febrero. Es una formación gratuita y, bueno, lo que nos ha supuesto, yo creo que sobre todo la clave es lo que decía Jesús, que es un plan a medida. Entonces, por mucha consultora que contrates, el trabajo le vas a tener que hacer tú exactamente igual que en el sistema de calidad. Nosotros la herramienta que ha enseñado Jesús es un Excel y, a ver, te supone dar el primer paso para plantearte todo esto, que los conceptos ya no te suenen a chino y que plantees sobre todo los riesgos como más graves. Entonces, bueno, nosotros hicimos esa formación, hicimos esa evaluación de riesgos junto con otras entidades que también participaban y nos hemos hecho nuestro plan de mejora marcando unas líneas de cuáles son lo que nosotros hemos detectado que está ahora dentro del compliance. Entonces, puedes contratarlo con alguien externo, que a nosotros también nos han llamado, la misma consultora de la CONFE, también para abrir, o puedes intentar hacerlo tú. Y a través del ICON es una formación gratuita que puedes hacer y que te sitúa. O la herramienta que está disponible, que es la que ha comentado Jesús, que nosotros también la tenemos, que es un Excel. Cuando has trabajado en calidad y has implantado un sistema de calidad, esto lo puedes hacer. Entonces puedes plantear todos los riesgos que vas viendo, cuáles son los más graves, y de ahí detectas qué tienes que plantear en el plan. Entonces, que sin mucho conocimiento previo, puedes empezar con algo. Otra cosa es lo que dice Ángel, que sea eximiente, que sea atenuante, pues ahí ya se nos escapa un poco si con lo que tenemos nos sirve para protegernos. Pero, por ejemplo, en esa formación estaba una entidad y estaba un abogado y decía que, bueno, pues que es como todo, que luego muchas veces depende del delito, depende de la gravedad, depende del juez, que a veces se tienen cosas en cuenta o no. Entonces, bueno, o sea, yo por compartir que nosotros lo hicimos y la verdad que la experiencia ha sido buena. Nos plantea Rosa de Salamanca en el chat que ellos también han hecho a través de la plataforma de ONGs del tercer sector, entiendo, que tiene un manual completo de implantación. Cuando os pasemos, si queréis, vamos a compartiros la presentación que ha hecho Jesús. Vamos a compartiros un enlace también al webinar completo por si... yo creo que es interesante que esto se oiga en las juntas directivas de las asociaciones, que al final son un poco las que dirigen las entidades y las que tienen estas responsabilidades a nivel, vamos a decir, ¿no? A estos niveles. Y hay un par de manuales, uno que ha sacado la plataforma de ONG de Acción Social, específico de compliance en el tercer sector, y otro manual no sé cómo se llama, pero es una federación europea de compliance, es como una organización de entidades de compliance y también ha sacado un manual específico de compliance en el tercer sector, que además un capítulo de ellos lo escribe la confederación nuestra. Quiere decir que está también un poco ahí en la faena. Nos pasamos también esos dos manuales junto con la presentación y el vídeo. Y luego, por otro lado, nos plantea Natalia de Soria que si le podemos pasar el contacto del ICONG. Os lo pasamos, pero el ICONG no, lo que saca son programas formativos y nosotros lo difundimos. En cuanto saquen, si este año vuelven a sacar algún programa de formación en temas de compliance, pues lo compartiremos como otra información que compartimos con el ICONG, ¿vale? Y bueno, yo creo que también, Jesús, podemos compartirles
lo que ha comentado Eva, que es el este que tenemos de nuestra participación en el año pasado en el programa este del ICON. Por si también puede ser de Sí, utilidad. No sé si hay alguna sí. herramienta más dentro de este programa, pero también se os puede pasar, vamos, no hay ningún problema. Lo visualizamos si queréis un momento por mostraros. Dadme un segundo y os lo comparto y así ahora lo visualizamos y lo que dice Ángel luego también os lo pasamos. Por ejemplo, vale, os estoy compartiendo el plan de mejora, lo veis, ¿verdad? No sé si se ve bien. Sí, bueno, se ve bien. Básicamente, este es el trabajo que realizamos a través de ICON, como comentábamos hasta ahora y como decía también Eva, dividido por áreas. En este caso, los riesgos principales que nosotros detectamos estaban en las áreas a nivel de discriminación, de privacidad y gestión de subvenciones y gestión económica. Posibles riesgos, situaciones de acoso sexual, publicación y difusión de imágenes de personas usuarias en medios digitales y su consentimiento, pérdida de contraseñas, pérdida de datos, virus, que nos roben o secuestren el acceso a la web, redes sociales o campus, incorrecta justificación económica de subvenciones y proyectos, ejecución técnica incorrecta, no cumplir con requisitos de la ley de transparencia o riesgo financiero, actuaciones fraudulentas y firmar convenios con entidades que no cumplan con criterios de transparencia o objetivos de desarrollo sostenible. Y a partir de ahí, descripción de la parte interesada que se ve afectada, normativa de referencia, tipo de exposición al riesgo, si es un riesgo medio, si es un riesgo alto y las acciones a desarrollar. Nosotros, del análisis y evaluación de riesgos, llevamos solo al plan de acción, al plan de mejora, aquellos riesgos que considerábamos que teníamos de nivel medio o de nivel alto. Los riesgos de nivel bajo no les llevamos en principio. La acción a desarrollar, pues en este caso, implementar un plan de igualdad que contemple un protocolo de actuación, recoger consentimiento de todas las personas participantes en actividades de la federación, creación de un manual informático, revisión de la automatización, bueno, en definitiva, acciones concretas para cada riesgo. ¿Y qué tipo de acciones? Pues lo que hablábamos antes. Algunas se trata simplemente de prevención, otras buscan evitar que se llegue a producir ese riesgo, otras consisten en mitigar, es decir, en atenuar el impacto del riesgo. Y luego marcábamos también responsables, pues de nuestras compañeras y compañeros, quién se iba a encargar de desarrollar esta acción, ¿vale? Fecha de finalización prevista, resultado que esperamos tener con esta acción, las fechas de seguimiento y el estado de la acción. Si había comenzado, si estaba en curso, si había finalizado, etc. Ese sería un poco el plan de acción, que como veis es un documento sencillo, es una Excel, y a partir de ahí se va cumplimentando. Os mostramos, ya que estamos, si queréis, el documento el anterior, el de lo que sería el análisis y evaluación de los riesgos, la matriz de riesgos. Que creo que la tengo también por aquí. Y la metodología pues es similar. Veis lo que hemos mostrado en la presentación, es decir, área de riesgo, descripción del riesgo, departamento afectado, y a partir de ahí vamos analizando a través de ese ejercicio de reflexión cada tipo de riesgo. Y lo importante de esta herramienta sería esta última parte, es decir, esto nos da un nivel de riesgo bajo para la parte interesada, bajo para la organización,
o nivel de riesgo alto, medio, y al final lo que hacemos es llevar al plan de mejora todos aquellos riesgos que nos han dado una exposición de nivel medio o de nivel alto, ¿vale? La herramienta en sí veis que es sencilla, es una Excel y es ir cumplimentando en función del análisis y del proceso de reflexión que hayamos realizado. No sé si queréis preguntar algo sobre esto o tenéis alguna cuestión. Bueno, pues si no hay más preguntas lo podemos dejar aquí. No sé si, bueno, pues a lo mejor, dado también que la consultora esta se está ofreciendo, podemos también dentro de un mes o así organizar con ellos una sesión para todas las entidades de cara a que no estén llamando a todas las entidades y contando, o sea, que cuenten lo mismo a todas y vemos también, nos asesoramos un poco más a través de la confederación a ver qué supone y vamos viendo. ¿Vale? Pues Ángel, yo creo que a lo mejor sí, bueno, a mí me dijeron que me iban a mandar el contacto por correo electrónico, pero no lo tengo, que quizás sí que fuera interesante hacerlo todos de una vez, Sí, que yo no creo que cada, puede porque ser. el Así todos planteamiento tenéis era la tan de misma inmediato. información y bueno, tenéis esa otra visión de una empresa especialista que te ofrece ese producto o ese servicio. ¿Vale? No, porque yo además me surgió una duda que quizá Eva hablaba de abogados, no sé, me imagino que casi todas las asociaciones tenemos el seguro ya de directivos y de responsabilidad, que claro, que ya te surgen las dudas, porque cuando en teoría contratamos ese seguro tanto para las juntas directivas como para los técnicos que tenemos responsabilidad, bueno, no sé, parece como que te dio cierta tranquilidad el decir contar con ese seguro. Entonces, pues te surgen ahora mil dudas. No sé si vale para algo o no vale para nada. O qué. Al final Pero va a bueno, depender también de las cláusulas que contenga. Sí. Y ya, del pero tipo Jesús, tú de, vamos a imagínate, no decir también somos expertos. Es del decir, que en tipo de teoría, delito que se cometa. Quiero decir, el seguro también llega hasta donde llega. Entonces, sí. también va a ser En la gravedad principio de... no pensamos cometer ningún delito, quiero decir, pero muchas veces cuando hemos hecho formación, a veces te encontrabas o te ponían ejemplos, que decir, que una persona con discapacidad en una excursión, quiero decir mismamente, sale del autobús, se cae y puede denunciar a la junta directiva por alguna historia del riesgo de una excursión y tú te quedas Bueno, diciendo, pero eso es otra cosa. Quiero decir, ahí, claro, ahí el seguro de responsabilidad sí, pero que está, Ángel, cumple esa función, ¿no? Pero eso no es compliance, quiere decir que sí, una no, actividad, pero que te pueden llegar denuncias de lo más pues sí, que variopintas, puede ¿no? ser por ejemplo, una situación de discriminación, que una persona usuaria se sienta, por lo que sea, Sí, pueda surgir una situación de acoso a una persona usuaria, o bien por parte de otra persona usuaria, o bien por parte de un profesional, o bien por parte de quien sea, ¿no? Y a raíz de ahí se plantea una denuncia, se plantea algo, ¿no? hacia la organización, ¿no? pero bueno, yo creo que cuanta más información tengamos por diferentes partes, pues bienvenida sea, porque siempre Bueno, estamos pues si os aprendiendo. parece, lo dejamos ya para después de Semana Santa Sí, y bueno, estupendo. pues podemos organizar algo con la empresa esta bueno, nos documentamos más para también plantear en ese segundo webinar más cuestiones y bueno, dado que además yo creo que estáis todos más o menos en la misma línea y os parece de interés el tema este, que yo creo que lo es y yo creo que aporta valor también, por lo que ha dicho Jesús también al principio, que no tenemos que dejarlo de lado, que aparte de todo esto, cada vez los criterios de valoración de los proyectos y las subvenciones son más exigentes y esto también aporta valor a la organización, ¿no? Este cumplimiento normativo y tener este sistema también implantado, está claro. Pues yo creo que nada más, agradecer a Jesús su trabajo y la presentación y agradecer a todos también el participar y vuestro interés. Y sin más, pues nos vamos desconectando. Gracias a todos, buen Venga, día, buena mañana. hasta luego. Gracias a todas y Hasta todos. luego.